Hola, bienvenido a Bass Advisor. Estoy en Multison y tengo aquí este Fender American Ultra Precision y espero que te guste. Tal y como grabo este vídeo, hace un par de años ya subí un vídeo llamado ¿Qué muro vamos a derribar? O algo parecido, analizando este mismo bajo, pero con el diapasón de palo rosa. En este caso, pues diapasón de arce, igual que el mástil. También una auténtica bestia, una carnicería de bajo. Esto es un auténtico tanque. Balance perfecto, como puedes comprobar, y déjame comprobar el peso. Pues 4,28 kilos, es un peso bastante adecuado, que gracias al balance perfecto, pues está bastante bien. Previo activo a 3 bandas, tono pasivo, a diferencia de la versión mexicana que sería el Player Plus, aquí sí tenemos tono pasivo. En modo pasivo suena pues bastante menos, pero bueno, voy a dar un pequeño paseo por las posibilidades y después nos vemos en las conclusiones. Habiendo escuchado esto, esta auténtica carnicería, como decía al principio, esto es una auténtica bestia. Bueno, vamos directamente a la valoración. El mástil, como no puede ser de otro modo en el Ultra, el acabado es sensacional. También el tacto por detrás es bastante sedoso, es muy suave. La verdad, no hay ningún tipo de impureza. El mástil se le puede dar perfectamente un 9. Aparte, añadir que tiene un perfil, pues, no de jazz bass, pero bueno, no tiene nada que ver con un precisión tipo vintage, con un mástil grueso y ancho. O sea que es un mástil muy fácil de tocar. Calidad de construcción, la verdad que se ve bastante correcto. Sí es cierto que el encastre podría ser bastante mejor. Me esperaría bastante más de un Fender americano, sobre todo pues de este precio. Por lo demás, se ve muy sólido, transmite mucha solidez. Quizá penalizaría únicamente pues el encastre, que la verdad que se lo podrían haber currado más. Pero bien, creo que se le puede dar perfectamente un 7. Sonido, para mí el sonido es lo mejor. Es cierto que si buscas un precisión, esto no va a sonar exactamente como un precisión pasivo, es decir, es un bajo con mucha contundencia, con mucho carácter. Personalmente me encanta. Creo que es un bajo que se le puede dar
si no un 10, un 9 seguro. Calidad-precio. Este bajo cuesta el doble que un Player Plus, que son bajos pues bastante similares. La diferencia de calidad cuesta de justificar. Sí, aquí tenemos el tono pasivo, es cierto. Un previo que es posible que sea algo superior, unas pastillas que evidentemente son superiores, tienen cancelación de ruido. Es decir, el precio es más que justificable. Ya es decisión vuestra si para vosotros merece la pena pues pagar la mitad por un Player Plus, que también es una compra, creo, excelente. No sé, quizás no sea tan buena compra, pero un 7 se le puede dar. Este bajo está en los 4,2 kilos, 4,28 o 4,25, es decir, no es un peso pluma, pero se siente perfectamente balanceado y se siente muy cómodo, muy consistente. Para mí está dentro del peso óptimo, ya tirando un poquito hacia lo elevado, pero sigue siendo un bajo que te puedes colgar, creo, 2 horas y media o 3 horas sin que castigues demasiado la espalda. Así que en ese aspecto se puede quedar con un 8. Tienes aquí el resumen de puntos, una puntuación pues buena, creo que un bajo que suena espectacular. Es de los mejores sonidos que de bajo eléctrico. Si no buscas un sonido predeterminado demasiado vintage, creo que esto suena brutal. Suena muy bien y tiene una fuerza increíble, sin que suene demasiado agresivo, ¿vale? Es verdad, hay bajos que suenan pues muy potentes, pero es una potencia bruta casi demasiado exagerada. Aquí es una potencia pues que es de mucha calidad. Creo que nada más. Decirte que si quieres comprar este bajo o cualquier otro, pues aquí abajo te dejo el código, que bueno, es Bass Advisor, si compras este bajo en Multison, evidentemente. Y creo que nada más. Suscríbete si no lo has hecho y nos vemos muy pronto. Gracias por tu tiempo y hasta luego.